¿Qué es ARM y por qué es el futuro? Muy buenas gente, en el vídeo de hoy os voy a explicar qué es esto de ARM que tanto estamos oyendo hablar durante los últimos tiempos. Y sí, sé que he hecho un vídeo parecido hablando sobre los nuevos procesadores de Apple, porque dije que ellos son el futuro. ¿Pero por qué dije que eran el futuro? ¿Porque son de Apple? No, yo no soy un fanboy. Dije que son el futuro porque son los primeros ordenadores en serio que van a llevar un procesador con arquitectura ARM. Así que, sin más dilación, vamos a ver en qué consiste esto. Lo primero de todo decir es que ARM es una arquitectura, que significa Advanced RISC Machine. Y esto, para que lo entiendas, en castellano, significa una máquina que utiliza lenguaje RISC. ¿Qué es el lenguaje RISC? Es un lenguaje que entienden los procesadores. Y básicamente hay dos. Está el lenguaje RISC y el lenguaje CISC. ¿En qué se diferencia? Tranquilo, que te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tenemos un procesador normaluco y que le queremos enviar la operación de sumar. La operación concretamente sería sumar el 3 más el 7, el resultado sería 10. Vale, si nosotros tuviésemos un procesador CISC, tendríamos solo que enviarle la operación suma 3 más 7 y ya el procesador se encargaría de hacerlo por nosotros. Oye, un procesador muy listo, muy potente, muy guay. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros le mandásemos la misma operación al procesador RISC? Que nosotros le mandaríamos la operación sumar 3 más 7, pero el procesador internamente haría, vale, primero cojo el 3, después cojo el 7, después sumo el 3 más 7 y después devuelvo el resultado. Vemos como el procesador RISC, para hacer la misma operación, ha tenido que hacer 4 pasos versus el procesador CISC, que directamente tú le has pasado y ya lo ha hecho. Entonces tú estarás pensando, joder, entonces es mejor el procesador CISC. Javi, entonces ¿por qué dicen que ARM va a ser el futuro si es una puta basura? Quieto, que te lo voy a explicar. Este ejemplo de la suma que yo te he puesto es un ejemplo muy tonto, pero tú tienes que pensar que tenemos el procesador CISC, que es un procesador de Windows normal, de toda la vida, ¿vale? x86, para que nos entendamos, que tiene que ser súper complejo para que le puedas pasar instrucciones muy complejas. Porque yo os he dicho la operación de sumar, ¿vale? Que es un ejemplo. Pero imaginaos que quiero dividir y que para dividir, ¿vale? Que ya requiere más cálculo y más procesamiento, ese procesador CISC tiene que tener algo que le permita ejecutar esa instrucción tan compleja. Esto lo que hace es que un procesador CISC que utilice instrucciones CISC sea muchísimo más complejo por dentro, tenga una arquitectura mucho más compleja y tenga que tener muchos más transistores. ¿Por qué? Por lo que os digo, de que si puedes ejecutar operaciones complejas simplemente, como quien dice, mandándoselas y él se encarga de todo, imaginaos lo complicado que tiene que ser ese procesador, porque tiene que estar a sumar, restar, dividir, etc. Estos son ejemplos que yo os pongo para que lo entendáis. Sin embargo, si tenemos el procesador RISC, podemos hacer un procesador más simple, con menos transistores, porque al final no está diseñado de forma genérica, sino que podemos hacer una parte de ese procesador o un núcleo de ese procesador para que funcione bien para las sumas, otro para que funcione bien para las divisiones, y entonces sí, aunque las sumas vaya a tener que hacer 4 pasos versus un paso que vaya a tener que hacer CISC, esos 4 pasos, como tenemos una parte de ese procesador específicamente diseñada para que eso lo haga rápido, lo va a hacer más rápido. Por lo tanto, a modo general, para que tú lo entiendas, un procesador CISC es un procesador genérico, que permite hacer cosas de una forma más genérica y por tanto todo lo que es genérico funciona de forma más general, pero tiene peor rendimiento. ¿Por qué pensáis que se calientan los procesadores CISC? Los procesadores de Intel, para que nos entendamos. Se calientan básicamente porque al ser tan complejos, tener tantos transistores y mandarle instrucciones tan complejas para hacerlas en una sola vez, ¿vale? De un tirón, eso produce calor y se calientan. Sin embargo, los procesadores ARM, como tienen muchos menos transistores, como son más pequeños, más compactos y más simples, y no requieren de una instrucción tan grande y tan compleja, sino en muchas más pequeñas, funcionan mejor y se calientan menos. Hasta aquí ya has entendido la diferencia entre RISC, CISC y por qué ARM se llama ARM, porque utiliza RISC. Ok, ya sabes también un poco los beneficios, pero yo te quiero contar las principales características que han llevado a ARM a estar donde está hoy, que desde mi punto de vista son dos, una que todo el mundo sabe y otra que yo creo que poca gente se para a pensar. La primera de ellas, permite hacer núcleos heterogéneos. ¿Qué significa esto para aquel que no tiene ni puta idea? Como os he dicho, CISC o los procesadores de Intel, para que lo entendáis mejor, son procesadores genéricos, tienen que funcionar para todo y tienen que poder recibir instrucciones muy complejas. Eso les hace muy complejos a los procesadores.
Y eso no solo les hace complejos, sino que hace que cada núcleo de ese procesador, cuando se habla de que el i7 de 8 núcleos, cada núcleo del i7, ¿vale?, tiene que ser exactamente igual para que permita realizar operaciones complejas en cada uno de esos núcleos. Lo entendéis, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con RISC? Que aquí ya cambia la cosa. Como hemos dicho que RISC recibe, digamos, el programa suma y realiza el 4 pasos, tú puedes tener un núcleo muy optimizado para realizar sumas, puedes tener otro núcleo muy optimizado para realizar divisiones y otro para realizar raíces cuadradas. Entonces, vas a tener núcleos independientes para cada cosa que al final lo que va a hacer es que sea más rápido para esa tarea específica. Es por eso por lo que gracias a tener esos núcleos heterogéneos permite optimizar ciertas tareas. Un ejemplo para que lo volvamos a entender. Imaginaos que tenemos un programa que realiza una división, una suma y una resta. Si nosotros utilizamos un procesador Intel, un CISC, le tendríamos que mandar la operación de sumar, la haría. La operación de resta, la haría, y la de división, creo que he dicho, la haría. Ok, tardaría lo que tardase. Y estas instrucciones irían por un núcleo u otro, porque todos tienen que ser igual. Ok, sin embargo, en el RISC, la operación de división iría al núcleo que es experto en divisiones, para que lo entendáis, la de suma al de suma y la del resta al de resta. Y sí, tienen que hacer más pasos, pero como está optimizado, va más rápido y se calienta menos. Entonces, hasta aquí ya has entendido el por qué ese rendimiento de los procesadores de Apple y de los procesadores ARM de tu móvil. Pero te estarás preguntando, ¿por qué consumen menos batería? ¿Por qué los nuevos procesadores de Apple han prácticamente doblado la autonomía? Te lo voy a explicar. Como bien os he dicho, los núcleos de los procesadores de Intel tienen que ser iguales. Eso significa que yo no puedo hacer un núcleo que consuma más o menos que otro. Los 8 tienen que ser exactamente iguales y por tanto van a consumir lo mismo, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa si yo utilizo ARM? Hemos dicho que al utilizar ARM los núcleos pueden ser diferentes porque las instrucciones, digamos, que se dividen en instrucciones más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo a una máquina de 8 núcleos, le meto 4 núcleos superpotentes para cuando se le requiera potencia de verdad y 4 núcleos muy eficientes? En el sentido de que consuman la mínima batería posible, la mínima, pero que tengan un poco de potencia, pero que consuman la mínima. Pues esto es el triunfo de ARM. Esto es lo que lleva a ARM no solo a tener más potencia, sino a tener más autonomía o tener mejor rendimiento, en definitiva. Y esto se ve con el chip M1 de Apple. ¿Por qué? Porque el chip M1 de Apple tiene 8 núcleos. 4 de ellos de alto rendimiento, es decir, si tú te pones a editar con Final Cut, si tú te pones a jugar un videojuego, probablemente te tire de esos 4 núcleos potentes, y ahí es cuando te va a consumir más batería. Pero quizás para esas aplicaciones del día a día, utilizar Safari, ver un vídeo en YouTube, descargar algo de Safari o de Chrome, como es algo que requiere muy poca potencia, igual utiliza solo 1 o 2 núcleos de los que consumen poca batería. Es aquí donde le ganas muchísima ventaja en batería al procesador de Intel o CISC, porque el de Intel va a tener que seguir utilizando un núcleo muy potente para realizar una tarea que realmente es una miseria comparado con lo que te puede dar ese núcleo. Entonces estás desperdiciando energía. Hasta aquí hemos visto el punto más importante, pero hay otro oculto, y es la competencia. En este canal hablamos mucho sobre la competencia, sobre por qué el sector privado funciona mejor que el sector público, y esto es porque hay competencia en el sector privado, ¿vale? Pues con ARM pasa lo mismo. Voy a explicarme para que no te vuelvas loco. ¿Qué es lo que sucede con los procesadores de instrucciones CISC? Lo que sucede aquí es que al final tenemos dos fabricantes. Tenemos a Intel y tenemos a AMD. Y son estas empresas las únicas que fabrican procesadores de ese pelo, porque digamos que tienen ellos la licencia. Por lo tanto, solo hay una competencia entre Intel y AMD. Y el problema de la competencia, que ahora os explicaré en la parte de ARM, ¿vale? Se vio cuando, antes de que AMD, digamos, diese el salto en el último año y medio, 2 años, que Intel estaba estancadísima durante los últimos 4 o 5 años. ¿Por qué? Oye, si tú no tienes competencia, haces procesadores a 300, 400 pavos, y como no hay competencia, te lo siguen comprando, oye, pa'lante. Pero claro, luego se introdujo AMD y ya mejora un poco la competencia. Pero no es lo mismo que ARM y ya lo vamos a ver. ARM, la empresa ARM, porque ARM viene del nombre que viene, pero hay una empresa que se llama ARM, se encarga, digámoslo así, de establecer un diseño o un patrón de diseño para la arquitectura RISC, ¿vale? Entonces vosotros imaginaos que sois ARM, cogéis un cuadro y dibujáis una cara con un lápiz. Después esa cara la ponéis al público y después viene Huawei, viene Apple, viene Samsung, viene Qualcomm, viene MediaTek y con esa cara la pintan como ellos quieran. Oye, uno le dará un color más verdoso, otro incluso pintará con lápiz más cosas porque prefiere más cosas y demás. Vemos que hay más competencia, sí,
tiene unos patrones similares, pero tiene más competencia, porque hay más compañías que utilizan el mismo diseño de arquitectura. Es algo, esto, que también ha servido a ARM para que en los últimos años mejore la hostia. Porque ARM en 2008 los procesadores que tenía no eran ni mucho menos potentes, sin embargo ahora ya sí que sí. Eso lo de la competencia, y también han conseguido mejorar tan rápido, aunque quizás haga un vídeo expresamente hablando sobre el por qué ARM ha avanzado tan rápido, ¿vale? Pero para que lo entendáis rápidamente, también han crecido tanto en cuanto a rendimiento y eficiencia en los últimos años, porque al ser más simples que los procesadores CISC o de los procesadores de Intel, se pueden hacer cada vez más pequeños. Esto de los nanómetros que habéis escuchado hablar tantas veces, pues Intel, que recordar que estaba estancado durante 4 o 5 años en los 14 nanómetros. Sin embargo, con los procesadores ARM, como tienen menos transistores, eso hace que sean más baratos de hacer, eso hace que consuman menos, eso hace que si tiene menos transistores que un CISC, lo puedes meter en un sitio más pequeño, pues ya están por los 5 nanómetros. Entonces, para que lo entendáis, vosotros imaginaos que tenéis un procesador de Intel que es así, versus uno de ARM que es así. Porque claro, como se hace cada vez más pequeños, cada vez se hace más eficiente porque necesitan menos energía para funcionar. Por eso también durante los últimos años ha ido, digamos, ganando la batalla a Intel y AMD. Y ahora estamos en el momento del sorpaso o no, quién sabe, igual AMD e Intel vienen con algo bajo el brazo. Que otro día, si queréis, podemos entrar a discutir qué es lo que está haciendo Intel, por ejemplo, para intentar batir esto. Intel, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, Ice Lake o algo por el estilo, o Tiger Lake, no me acuerdo, lo tengo que mirar porque leo tantas cosas al final del día que no me acuerdo de todo, pero sí que había empezado con instrucciones CISC, poner una especie de arquitectura en la que ciertos núcleos eran más potentes que otros, pero al final sigue siendo más complicado y más caro. Vuelvo a lo mismo, un procesador Intel de un Mac, del MacBook Pro anterior, varía 200-300 euros. El procesador del iPhone creo que vale 30-40 euros. Que sí, que el M1 igual vale más, igual vale 60-80 euros, pero 80 versus 300, veis la diferencia, ¿no? Y hasta aquí ha llegado el vídeo. Yo lo único decirte que si te ha gustado, que te suscribas porque me estás diciendo que te gusta este tipo de contenido, porque es un contenido que estoy subiendo nuevo a mi canal. Así que suscríbete si te ha gustado y déjamelo también en los comentarios si opinas que ARM va a acabar finalmente sorpasando a x86 y CISC, crees que al final convivirán juntos, qué va a pasar con Intel o AMD, esto también da para otros vídeos, si quieres déjame en los comentarios y haré vídeos también cuál es el futuro de Intel, cuál es el futuro de AMD, el futuro de Apple, etcétera. Y comparte este vídeo a gente que conozcas porque me ayudas bastante. Pero bueno, yo no me explayo más, pediros simplemente perdón si he sido demasiado técnico, siempre intento poner ejemplos súper fáciles para que lo entendáis, por eso que luego no me venga el típico, es que en un procesador RISC realmente la suma no sería así, a ver, que ya lo sé, que es un ejemplo tonto para que todos lo entendamos. Así que eso, dejadme en los comentarios si os ha gustado mi explicación y si os gusta cómo explico o no. Yo no me explayo más, nos vemos en la próxima, adiós.